Bien, en este capítulo vamos a estudiar un tema muy importante en el contexto de sistemas dinámicos que tiene que ver con el análisis de estabilidad de sistemas lineales. El concepto de estabilidad ustedes ya lo han estudiado en sus cursos de mecánica. Ahí habían estudiado el concepto de análisis de estabilidad de sistemas estáticos. La idea era muy simple. Uno decía que una configuración estable era aquella en el cual, cuando yo tengo mi sistema, por ejemplo en este caso una partícula, y le aplico una perturbación, lo que va a suceder es que en este caso la partícula va a oscilar y eventualmente, conforme pasa el tiempo, va a regresar a su posición original. ¿Ok? Mientras que en la figura de la derecha se dice que la configuración es inestable porque cuando yo le doy una pequeña perturbación a esta partícula, la partícula se va a ir alejando cada vez más y más de su posición de equilibrio. Entonces, en el curso de Mecánica 1 ustedes estudiaron este concepto. La idea era muy simple, era obtener una expresión de la energía potencial y luego evaluar la concavidad por medio de la segunda derivada evaluada en el punto de equilibrio y ver si era mayor o menor para deducir si el sistema era estable o inestable, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un sistema mecánico como el que se muestra en la figura y yo quiero ver cuáles son los puntos de equilibrio y ver si esos puntos de equilibrio son estables o no, yo lo único que tenía que hacer era calcular la energía potencial, en este caso en función de la coordenada generalizada zeta, que es el único grado de libertad, y una vez obtenido esa función, yo lo podría, si yo quisiera, por ejemplo, graficarla, y los puntos en donde la pendiente vale cero, esos puntos iban a ser puntos de equilibrio. Entonces, por ejemplo, cita cero es un punto de equilibrio y cita uno es otro punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque en estos puntos la derivada de la función potencial con respecto a cita vale cero. A partir de una evaluación de la segunda derivada, yo podía deducir que este punto era estable y esta otra posición iba a ser inestable. Básicamente porque en este punto donde cita cero es el que se muestra, la segunda derivada evaluada en este punto es mayor que cero, mientras que en cita uno la segunda derivada de v con respecto a cita es menor a cero. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver es cómo se pueden extrapolar estas ideas de equilibrio de sistemas, pero ya no a sistemas estáticos, sino que ahora a sistemas dinámicos. Y eso es muy importante porque dentro de los sistemas dinámicos hay muchos casos que son interesantes o prácticos que requieren determinar bajo qué condiciones el sistema es estable. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de que una persona se monta una bicicleta, pero está en reposo, fácilmente pierde el equilibrio, pero resulta ser que conforme avanza y va adquiriendo una cierta velocidad montado en una bicicleta, resulta ser que es más fácil mantenerse en equilibrio aun cuando experimenta algún tipo de perturbación. ¿Ok? Otro tipo de fenómenos que son importantes dentro del contexto de sistemas dinámicos es, por ejemplo, lo que se conoce como interacción fluido-estructura. Seguramente ustedes habrán visto este video, pero eso es un caso muy famoso, el puente de Tacoma Narrows, que eventualmente colapsa por un fenómeno que se conoce como autooscilaciones. Ese fenómeno de autooscilaciones es un fenómeno de inestabilidad dinámica aplicado a un sistema mecánico. ¿Ok? Entonces, estos son algunos de los ejemplos, por lo cual es importante lograr determinar bajo qué condiciones un sistema dinámico es estático, perdón, bajo qué condiciones un sistema dinámico es estable, y eso es lo que nos vamos a concentrar en esta serie de videos, ¿ok? Y como ya verán, usualmente identificar las condiciones de estabilidad de un sistema dinámico es un poco más difícil con respecto a los sistemas estáticos. Ahora bien, exactamente a qué nos referimos con estabilidad dinámica. Entonces, para demostrar o para ejemplificar qué es un sistema dinámico estable, veamos el siguiente caso. Lo que tenemos aquí es un péndulo invertido en el cual tenemos un resorte y un amortiguador en su extremo y a la partícula que está en el extremo de la barra recibe un impacto proveniente de una pequeña partícula que lleva una velocidad inicial v0. ¿Ok?
Entonces, lo que va a suceder en este caso es que como la barra está pivoteando alrededor de B, el sistema va a experimentar una serie de oscilaciones, pero debido a los valores, como ya vamos a ver, de K, de M y de L, bajo ciertas condiciones, en cuanto a estos parámetros, la respuesta del sistema va a ser como la que se muestra en la figura. ¿Ok? Entonces, lo que aquí estamos viendo es la gráfica de zeta con respecto a t, es decir, cómo varía angularmente la posición de la barra con respecto al tiempo. Y lo que vamos a ver es que en el momento en que sufre el impacto, va a experimentar unas oscilaciones, pero eventualmente, tal y como se observa en la figura, el valor de zeta va a tender a cero, es decir, a su posición, digamos, original. Entonces, este es un ejemplo de el comportamiento estable de un sistema. Y una de las características por la cual uno sabe que es estable es porque la respuesta del sistema, en este caso zeta con respecto al tiempo, converge a un valor específico. En este caso, converge al valor de cero. Como vamos a ver, un sistema que no es estable, dinámicamente hablando, lo que vamos a observar es que la respuesta no converge a ningún valor, sino que más bien diverge. Es decir, en palabras llanas, se va alejando cada vez más y más de sus puntos de equilibrio. Entonces, uno también podría mostrar algunos ejemplos que vienen siendo dinámicamente inestables, como por ejemplo lo que se observa en la siguiente figura. Acá lo que tenemos también es un péndulo invertido, pero vean que en este caso no hay ningún tipo de resorte ni ningún tipo de amortiguador que de alguna manera permita que el péndulo mantenga en su posición de equilibrio. Entonces, lo que va a suceder apenas el sistema experimenta una perturbación, que puede ser un impacto, que puede ser una fuerza pequeña, etcétera, etcétera, lo que va a suceder es que esta partícula que inicialmente está en equilibrio, su posición angular se va a ir alejando cada vez más y más de su posición original. ¿Ok? Entonces, en este caso lo que tendríamos es un comportamiento inestable de un sistema dinámico. Así entonces, nuestro objetivo va a consistir en determinar bajo qué condiciones un sistema dinámico va a entrar en un régimen inestable o, lo que es lo mismo, bajo qué condiciones el sistema va a ser estable ante pequeñas perturbaciones. ¿Ok? Ahora bien, si el sistema dinámico con el cual estamos trabajando es lineal, existen métodos bien establecidos que permiten determinar bajo qué condiciones el sistema es estable, siempre y cuando se trate de pequeñas perturbaciones. Eso es una condición que es importante porque la gran mayoría de los sistemas son en realidad no lineales. Pero como estamos trabajando bajo la aproximación lineal, recuerden que una ecuación diferencial linealizada es válida bajo un delimitado, digamos, ámbito de operación. ¿Ok? En consecuencia, si por ejemplo el sistema dinámico no es lineal, puede ser que se requieran, digamos, métodos o criterios de estabilidad dinámica no lineal para determinar bajo qué condiciones el sistema va a ser estable. ¿Ok? Entonces, un pequeño mapa que uno puede, digamos, elaborar sobre el tema de análisis de estabilidad consiste primeramente en determinar si el sistema va a ser estático o dinámico. Como ya vimos, en el caso estático lo que corresponde es evaluar la concavidad de la función potencial en los puntos de equilibrio. Mientras que en los sistemas dinámicos, los criterios para determinar si el sistema es estable o no va a depender si es lineal o no lineal. ¿Ok? Básicamente, si el sistema es lineal, existen diversos criterios que en realidad al final llegan a las mismas conclusiones y uno de ellos es, por ejemplo, el criterio de Ruth, que es el que vamos a ver en esta serie de videos. Mientras que si el sistema es no lineal, entonces hay que recurrir a métodos gráficos, como por ejemplo análisis de espacio-estados, o otros criterios, como por ejemplo el criterio de Lyapunov. Como este es un curso de análisis de sistemas dinámicos, nos vamos a concentrar en el criterio de Ruth, que básicamente consiste en evaluar los autovalores de la matriz del sistema. Eso lo vamos a ver a continuación. Y entonces, como dice acá, si la perturbación es grande, y eso es básicamente lo que dije anteriormente,
puede ser necesario usar criterios de estabilidad para sistemas no lineales, como ya mencioné, lo es, por ejemplo, el criterio de Lyapunov o análisis en espacio de estados.